Te confundiste de mesa, mamá. Esta es solo para la familia. Esas fueron las palabras que mi propia hija me dijo frente a 180 invitados en su boda, señalándome una mesa vacía al fondo del salón, mientras mi lugar junto a ella lo ocupaba Beatriz, su suegra. Lo que Martina no sabía era que cada flor, cada plato, cada nota musical de esa celebración había sido pagada con mis ahorros de toda una vida. $45,000 que ella creía que eran descuentos conseguidos por Diego. Mientras caminaba humillada entre las mesas, con los murmullos y las risas siguiéndome como sombras, saqué mi teléfono y comencé a marcar números. Uno por uno, cancelé cada pago pendiente. Y cuando terminé, el salón entero se derrumbó junto con la farsa de ese día perfecto. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y dime desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Carmen, tengo 62 años y jamás imaginé que terminaría destruyendo la boda de mi única hija. Pero a veces, la dignidad cuesta más que el amor incondicional. Y ese sábado 5 de abril de 2024, aprendí esa lección de la forma más dolorosa. Llegué al Salón Real Gardens a las 4 de la tarde, 2 horas antes de que comenzara la ceremonia. Llevaba puesto el vestido azul marino que había mandado hacer especialmente para la ocasión, y sobre los hombros, el chale de encaje que perteneció a mi madre. Era una reliquia familiar que ella usó en mi propia boda hace 35 años, y que yo había guardado cuidadosamente para este momento. En mis manos llevaba un pequeño estuche con los aretes de perlas que pensaba regalarle a Martina antes de que entrara al altar, otra tradición que mi abuela comenzó y que yo quería continuar. El salón estaba transformado. Las luces doradas creaban un ambiente cálido y elegante. Las mesas redondas estaban cubiertas con manteles color marfil, y en el centro de cada una había arreglos florales que yo misma había planeado meses atrás. Rosas blancas, lirios y gardenias. No eran flores al azar. Eran las mismas que había plantado en mi jardín en enero, cuidándolas cada mañana, regándolas con mis propias manos, hablándoles como si pudieran entender que serían parte del día más importante en la vida de mi hija. Caminé lentamente entre las mesas, tocando suavemente los pétalos de las rosas, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción que me apretaba el pecho. Todo estaba saliendo exactamente como lo había soñado. La pista de baile reluciente, la mesa de postres con 5 niveles que había tardado semanas en diseñar con la repostera, el arco de flores blancas donde Martina y Diego intercambiarían sus votos. Cada detalle había sido pensado, planeado, pagado con el sacrificio silencioso de una madre que solo quería ver a su hija feliz. Me acerqué a la mesa principal, la que estaba elevada sobre una pequeña plataforma con vista a todo el salón. Tenía un letrero dorado que decía «Familia» y estaba decorada con más flores y velas aromáticas. Busqué mi nombre en las tarjetas que marcaban cada lugar. Pasé mis dedos por la primera. Diego. La segunda. Martina. Seguí buscando. Beatriz, Don Roberto, Laura, Carlos. Revisé cada tarjeta 2 veces. Luego 3. Mi nombre no estaba. ¿Busca algo, señora?, me preguntó una de las organizadoras del evento, una chica joven con una tableta en las manos. Estoy buscando mi lugar, respondí tratando de mantener la calma. Soy Carmen, la madre de la novia. La chica revisó su tableta, deslizando el dedo por la pantalla con expresión concentrada. Ah, sí, señora Carmen. Está en la mesa 18, al fondo del salón, cerca de las puertas de servicio. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Debe haber un error. Soy la madre de Martina. Es lo que dice aquí, respondió ella, mostrándome la pantalla donde efectivamente aparecía mi nombre en la mesa 18, junto con personas que ni siquiera conocía. La señora Beatriz está registrada como la mamá en la mesa principal. Las palabras se atascaron en mi garganta. Beatriz, la madre de Diego.
La mujer que conocía a mi hija hace apenas 1 año y medio, y que de alguna manera había conseguido desplazarme del lugar que me correspondía por derecho y por sangre. Tiene que haber un error, repetí, pero mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. La chica se encogió de hombros con una sonrisa profesional pero distante. Tendría que hablar con la novia, señora. Yo solo sigo las instrucciones que me dieron. Me quedé parada ahí, sosteniendo el estuche con los aretes, sintiendo cómo el chale de mi madre de repente pesaba como piedras sobre mis hombros. Los invitados comenzaban a llegar, saludándose entre ellos, admirando la decoración que yo había pagado, las flores que yo había cultivado, sin saber que la madre de la novia había sido relegada a una mesa de desconocidos al fondo del salón. Decidí buscar a Martina. Necesitaba que esto fuera realmente un error, una confusión de último minuto que podríamos resolver con una risa nerviosa y un abrazo. Subí las escaleras hacia el área de preparación de la novia, donde sabía que estaría arreglándose. Toqué la puerta suavemente. «¿Quién es?», escuché la voz de Martina desde dentro. «Soy yo, hija, tu mamá». Hubo un silencio breve antes de que la puerta se abriera apenas unos centímetros. Martina asomó la cabeza, su cabello ya peinado en un elegante recogido, el maquillaje impecable. Detrás de ella pude ver a Beatriz, sentada en un sofá, con una copa de champán en la mano y sonriendo como si fuera ella quien estuviera a punto de casar a su hija. «¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupada», dijo Martina con un tono que no reconocí. Frío, impaciente. «Hay un problema con los asientos. Me pusieron en la mesa 18, al fondo. Debe ser un error». Martina intercambió una mirada con Beatriz que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora, recordándolo, entiendo perfectamente. Era complicidad. Era conspiración. «No es un error», dijo Martina finalmente, bajando la voz. «Mamá, es que Beatriz va a estar en la mesa principal porque... Bueno, ella ha estado muy involucrada en todo esto. Ha sido como una segunda madre para mí. Cada palabra era una puñalada. ¿Una segunda madre? Martina, yo soy tu madre, la única que tienes. No hagas esto difícil, por favor», susurró ella mirando nerviosamente hacia atrás, donde Beatriz fingía no escuchar, pero claramente lo hacía todo. «Es mi boda. Ya está decidido. Por favor, solo ve a tu mesa y disfruta de la fiesta, ¿sí?» Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, Martina cerró la puerta. Me quedé parada frente a esa puerta cerrada, sosteniendo los aretes de perlas que ya no tenía sentido regalar, sintiendo como 35 años de maternidad se desmoronaban en un pasillo vacío. Bajé las escaleras como en un sueño, o en una pesadilla. Los invitados llenaban el salón ahora, charlando animadamente, tomando copas de champán que pasaban los meseros. Me dirigí hacia la mesa 18, donde mi tarjeta me esperaba entre completos desconocidos. Era la mesa más alejada del centro del salón, prácticamente escondida detrás de una columna decorativa, cerca de las puertas por donde entraban y salían los meseros con las bandejas. Me senté lentamente, colocando mi bolso en la silla vacía a mi lado. Las otras personas en la mesa llegaron poco después. Un par de ancianos que resultaron ser tíos lejanos de Diego, que vivían en Guadalajara y que apenas conocían a la pareja. Una prima segunda de Martina que no veía desde que tenía 10 años. Y 2 compañeros de trabajo de Diego, que claramente hubieran preferido estar en cualquier otro lugar. «¿Usted es familia de los novios?», me preguntó la prima. Una mujer de unos 40 años llamada Lucía, que apenas recordaba quién era yo. «Soy la madre de Martina», respondí, y vi cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la confusión total. «¿La madre? Pero pensé que la madre estaba en la mesa principal». «Yo también lo pensaba», murmuré, y no dije nada más. La ceremonia comenzó a las 6 en punto. Desde mi mesa al fondo del salón, apenas podía ver a Martina caminando hacia el altar del brazo de mi hermano Javier, quien había aceptado entregarla en matrimonio
porque su padre había fallecido cuando ella tenía apenas 5 años. Yo debería haber estado en primera fila, secándome las lágrimas de emoción, pero en cambio estaba escondida detrás de una columna, observando cómo Beatriz ocupaba ese lugar privilegiado, llorando y sonriendo como si fuera ella quien había criado a esa niña. Mientras el sacerdote hablaba sobre el amor y el compromiso, mi mente comenzó a vagar por los últimos meses, buscando las señales que había ignorado, los momentos que debieron advertirme que algo estaba cambiando en mi relación con Martina. Todo había comenzado en octubre del año pasado, hace exactamente 6 meses. Martina llegó a mi casa una tarde con una noticia que me llenó de alegría. Diego finalmente le había propuesto matrimonio. Recuerdo cómo brillaban sus ojos cuando me mostró el anillo. Un solitario modesto pero bonito. La abracé fuerte, sintiendo esa felicidad que solo una madre puede sentir cuando ve a su hija alcanzar sus sueños. «Quiero una boda hermosa, mamá», me dijo ese día, sentadas en mi sala tomando té. Algo elegante, memorable. Pero Diego y yo estamos ahorrando para el apartamento y no tenemos mucho dinero disponible ahora. «No te preocupes, mi amor», respondí sin pensarlo 2 veces. «Yo te ayudo. Es tu día especial». Martina me abrazó llorando. «Gracias, mamá. Eres la mejor. No sé qué haría sin ti». Esas palabras resonaban ahora en mi cabeza con un eco amargo. Durante las siguientes semanas, Martina venía constantemente a visitarme. Revisábamos catálogos de salones, probábamos menús, elegíamos colores para la decoración. Eran momentos preciosos, tiempo de calidad entre madre e hija que yo atesoraba como oro. Ella me decía que Diego estaba consiguiendo descuentos increíbles con un amigo que trabajaba en eventos, que todo estaba saliendo mucho más barato de lo esperado. Lo que yo no sabía era que Diego me había usado como fuente de financiamiento secreta. Él contactaba a los proveedores, negociaba los precios reales, y luego me llamaba diciendo que necesitaba que yo hiciera los depósitos porque su contacto requería pagos inmediatos para mantener los descuentos. Yo transfería el dinero sin hacer preguntas, confiando ciegamente en el hombre que estaba por convertirse en mi yerno. En noviembre, Martina me pidió $8,000 para el vestido de novia. Era una cantidad enorme, pero ella me explicó que había encontrado el vestido de sus sueños en una boutique exclusiva, un diseño de una diseñadora española que raramente llegaba a México. Le transferí el dinero sin dudarlo. Una madre hace lo que sea por ver a su hija feliz en el día de su boda. 2 semanas después, estaba en el supermercado cuando me encontré con Alicia, una antigua vecina que conocía a Martina desde niña. Conversamos brevemente sobre la boda, y ella mencionó algo que me dejó helada. Vi las fotos que Martina subió de Cancún. Qué lindo que pudiera viajar con su suegra antes de la boda. Esas experiencias crean lazos muy especiales. Cancún. Martina me había dicho que estaría muy ocupada ese fin de semana con pruebas del vestido. No mencionó ningún viaje. Cuando llegué a casa, abrí las redes sociales de mi hija, algo que raramente hacía. Y ahí estaban, docenas de fotos de Martina y Beatriz en un resort de lujo en Cancún. Cenas elegantes, tratamientos de spa, cócteles en la playa. El pie de foto en una de ellas decía: «Viaje de madres e hijas con la mejor suegra del mundo. Gracias, Bea, por este regalo inolvidable». Me senté en mi cama, mirando esas fotos durante horas. El vestido de novia había sido una mentira. Los $8,000 se habían ido en un viaje de lujo con Beatriz, mientras yo quedaba en casa creyendo que mi dinero estaba pagando el vestido de mis sueños para mi hija. Pero no dije nada. Me tragué el dolor, la decepción, la traición, porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Perdonamos, olvidamos, seguimos adelante por amor a nuestros hijos. En diciembre, las visitas de Martina se volvieron cada vez más espaciadas. Cuando la llamaba, siempre estaba ocupada. «Perdón, mamá, estoy con Beatriz eligiendo las invitaciones. No puedo hoy. Bea me está ayudando con la lista de regalos. Tal vez la próxima semana.
Es que Beatriz organizó una reunión con la wedding planner. Beatriz, Beatriz, Beatriz. Su nombre se convirtió en una constante en cada conversación. Y yo, ingenua, pensaba que era normal que la suegra estuviera involucrada. Después de todo, Diego era hijo único, y Beatriz siempre había sido una mujer muy presente en su vida. Lo que no entendía entonces era que Beatriz no solo estaba participando, estaba reemplazándome. Cada espacio que yo dejaba vacío por darle independencia a Martina, cada momento en que yo elegía no ser invasiva o controladora, Beatriz lo llenaba con su presencia avasalladora. En enero, Martina finalmente me invitó a almorzar. Pensé que sería un momento especial, solo nosotras dos, como los viejos tiempos. Pero cuando llegué al restaurante, Beatriz ya estaba sentada en la mesa, sonriendo y saludándome como si fuéramos amigas de toda la vida. «Espero que no te moleste que invité a Bea», dijo Martina con naturalidad. «Es que estábamos viendo unas cosas de la boda y pensé que sería bueno que estuvieras aquí también». Durante ese almuerzo, observé cómo Martina se dirigía principalmente a Beatriz. Le pedía su opinión sobre todo: los centros de mesa, el menú, la música. Cuando yo sugería algo, Martina asentía educadamente, pero luego volteaba hacia Beatriz, esperando su aprobación. Era como si mi voz hubiera quedado en segundo plano, como un eco que nadie realmente escuchaba. Beatriz hablaba de nuestra boda y nuestros planes, como si ella fuera la madre de la novia. Mencionó que había conseguido un descuento en la luna de miel porque conocía al dueño de una agencia de viajes. Habló sobre cómo estaba ayudando a Martina a decorar el nuevo apartamento. Incluso comentó que había acompañado a mi hija a la última prueba del vestido. «El vestido le queda precioso», dijo Beatriz, tomando la mano de Martina con cariño. Lloré cuando la vi. Es como ver a mi propia hija. Martina sonrió y apretó la mano de Beatriz. No me miró a mí. Salí de ese almuerzo con un nudo en el estómago que no se deshizo en días. Pero seguí callada. Seguí siendo la madre comprensiva, la que no hace drama, la que se hace a un lado para no incomodar. En febrero, Diego vino a mi casa solo. Era extraño porque él nunca me visitaba sin Martina. Se sentó en mi sala con expresión seria y me explicó que necesitaban que yo firmara como aval para el apartamento que estaban rentando. Era un lugar bonito en una zona segura, pero el dueño pedía un fiador con propiedades a su nombre. «Es solo una formalidad, Carmen», me dijo con esa sonrisa encantadora que había conquistado a mi hija. «El dueño es muy estricto con los requisitos, pero te prometo que nunca habrá ningún problema. Martina y yo somos responsables con nuestros pagos». Firmé los papeles sin consultar con nadie. Después de todo, era por el bienestar de mi hija. Quería que ella tuviera un hogar seguro, un buen comienzo en su vida matrimonial. Lo que Diego no mencionó fue que Beatriz también se había ofrecido como aval, pero él había preferido usar mi nombre porque yo tenía una casa completamente pagada, mientras que Beatriz aún tenía hipotecas sobre su propiedad. Yo era la opción más conveniente financieramente. En marzo, un mes antes de la boda, vendí las joyas que había heredado de mi abuela. Era una colección pequeña pero valiosa. Un collar de oro con incrustaciones de esmeraldas, unos aretes antiguos de diamantes y una pulsera de perlas que había pertenecido a mi bisabuela. Las llevé a una joyería del centro donde me ofrecieron $23,000 por todo el conjunto. Acepté sin regatear. Necesitaba ese dinero para completar los pagos finales del salón, el catering y la banda musical. Diego me había explicado que los proveedores requerían un 60% al final del evento y que sus contactos estaban esperando esos pagos para confirmar todo. Recuerdo haber sostenido el collar de mi abuela por última vez antes de entregárselo al joyero. Ella me lo había dado en su lecho de muerte, haciéndome prometer que lo cuidaría y algún día se lo pasaría a mi hija. Técnicamente estaba cumpliendo esa promesa, aunque de una manera que mi abuela nunca habría imaginado. La ceremonia terminó entre aplausos y lágrimas de alegría.
Todos se pusieron de pie mientras Martina y Diego caminaban por el pasillo central como marido y mujer. Yo también me levanté, aplaudiendo mecánicamente desde mi rincón olvidado, observando cómo Beatriz abrazaba a mi hija como si tuviera derecho a ese momento maternal que me habían arrebatado. Los invitados comenzaron a moverse hacia el área de cóctel, mientras los novios se retiraban para la sesión de fotos. Yo me quedé sentada en la mesa 18, viendo cómo el salón se transformaba en una celebración llena de risas y conversaciones animadas. Lucía, la prima que estaba en mi mesa, se acercó y me tocó el hombro con suavidad. «¿Estás bien, Carmen? Te ves muy pálida». No pude responder. Simplemente asentí y forcé una sonrisa que probablemente pareció más una mueca de dolor. Lucía me apretó el hombro con compasión antes de alejarse hacia el bar, dejándome sola con mis pensamientos. Fue en ese momento de soledad absoluta que algo cambió dentro de mí. Estaba a punto de levantarme, de irme discretamente por la puerta trasera y desaparecer de esta pesadilla con lo poco que me quedaba de dignidad. Había decidido que era mejor ser la madre ausente que la madre humillada. Tomaría mi bolso, saldría sin despedirme y mañana inventaría alguna excusa sobre un malestar repentino. Saqué mi teléfono para llamar un taxi. Mis dedos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla, pero antes de poder marcar, escuché el sonido de una copa siendo golpeada suavemente con un cubierto. El salón se quedó en silencio. Alguien iba a dar un brindis. Levanté la vista y vi a Beatriz de pie junto a la mesa principal, con una copa de champán en la mano y una sonrisa radiante en el rostro. Llevaba un vestido color lavanda que probablemente había costado más que mi renta de 3 meses. Y su cabello estaba peinado en un elegante chiñón que le daba un aire de sofisticación estudiada. «Buenas noches a todos», comenzó Beatriz con voz clara y segura. «Para quienes no me conocen, soy Beatriz, la madre de Diego, y ahora, con mucho orgullo, la suegra de esta hermosa mujer que hoy se unió a nuestra familia». «Nuestra familia». Las palabras resonaron en el salón como campanadas. «Quiero tomarme un momento para compartir lo orgullosa que estoy de esta pareja», continuó, y su voz se quebró ligeramente en lo que parecía emoción genuina. «Desde el momento en que Martina entró en nuestras vidas, supe que era especial. Supe que era la mujer que mi hijo necesitaba». Los invitados escuchaban atentos, algunos ya sacando pañuelos para secarse lágrimas anticipadas. Durante estos meses de preparación, he tenido el privilegio de conocer a Martina más profundamente. Hemos compartido tantos momentos hermosos, eligiendo flores, probando pasteles, planeando cada detalle de este día perfecto, y en ese proceso descubrí que gané algo más que una nuera. Beatriz hizo una pausa dramática, mirando directamente a Martina con ojos brillantes. Gané a la hija que siempre soñé tener. Porque eso es lo que eres para mí, Martina. No solo la esposa de mi hijo, sino la hija de mi corazón. Y quiero que todos aquí sepan que yo soy, y siempre seré, la verdadera madre que Martina siempre mereció. Una madre que la entiende, que la apoya, que está presente en cada momento importante de su vida. El salón estalló en aplausos. Martina se levantó de su silla y abrazó a Beatriz, llorando sobre su hombro mientras los invitados seguían aplaudiendo. Algunas mujeres se secaban las lágrimas. Los hombres sonreían con aprobación. Era un momento hermoso, emotivo, perfecto. Y fue el momento en que algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue tristeza lo que sentí. Tampoco fue dolor, aunque ambas emociones estaban presentes. Fue algo más profundo, más visceral. Fue la comprensión súbita y absoluta de que había permitido que me borraran de la narrativa de la vida de mi propia hija. Había sido tan condescendiente, tan comprensiva, tan invisible, que ahora otra mujer reclamaba públicamente el lugar que me correspondía por derecho de sangre, sacrificio y amor incondicional. La verdadera madre que Martina siempre mereció. Esas palabras se repetían en mi cabeza como un eco burlón. Yo,
que había trabajado turnos dobles durante 15 años para pagarle una educación privada. Yo, que había vendido la casa que heredé de mi madre para costear su universidad cuando las becas no alcanzaron. Yo, que me había quedado despierta noches enteras cuidándola cuando tenía fiebre. Que había renunciado a oportunidades de rehacer mi vida sentimental para dedicarme completamente a su crianza después de que su padre muriera. Yo, que acababa de vender las joyas de 4 generaciones para pagar la boda donde ahora me trataban como una invitada de tercera categoría. Mi mano, que segundos antes temblaba de tristeza, ahora sostenía el teléfono con determinación firme. Abrí mi aplicación de banca en línea y revisé los movimientos recientes. Ahí estaban todos los pagos que había hecho en los últimos 6 meses. $22,000 al Salón Real Gardens, con un saldo pendiente de $14,000 que debía liquidarse al final del evento. $8,500 al servicio de catering, con $9,500 pendientes. $4,000 al florista, con $3,000 pendientes. $3,000 al DJ, con $2,000 pendientes. $1,500 a la empresa de iluminación, con $1,000 pendientes. En total, había pagado $45,000 por adelantado y quedaban pendientes $29,500 que debían pagarse al concluir la celebración. Todos los contratos estaban a mi nombre. Todos los depósitos salieron de mi cuenta. Todos los proveedores tenían mi número telefónico como contacto principal. Abrí mi lista de contactos. Ahí estaban todos guardados. Roberto Méndez, gerente del Salón Real Gardens. Patricia Campos, dueña del servicio de catering, la cocina de Patty. Gabriela Torres, propietaria de Flores del Campo. Andrés Salazar, el DJ profesional. Cada uno de ellos esperando el pago final que confirmaría sus servicios completados. Mi prima Rosa apareció de repente a mi lado. Ella había estado observando todo desde otra mesa, y su expresión mostraba la misma indignación que yo sentía, hirviendo en mi pecho. «Esto es una vergüenza, Carmen», susurró con voz tensa, sentándose en la silla vacía junto a mí. «No puedo creer lo que acabo de escuchar. ¿Esa mujer realmente se acaba de proclamar como la verdadera madre de Martina?». Asentí en silencio, sin apartar la vista de mi teléfono. «¿Y Martina la abrazó? ¿Después de todo lo que tú has hecho por ella?». Rosa negó con la cabeza, visiblemente perturbada. «Carmen, yo sé que no es mi lugar decir esto, pero alguien tiene que ponerle un alto a esta situación. Esto no está bien. Lo que están haciendo contigo no está bien. Lo sé». Respondí con voz tranquila que me sorprendió incluso a mí misma. «¿Vas a decir algo? ¿Vas a hacer algo?». Miré a Rosa directamente a los ojos. «Sí, voy a hacer algo». Desbloqueé nuevamente mi teléfono y abrí el primer contacto. Roberto Méndez, el gerente del salón. Mis dedos se desplazaron sobre la pantalla con determinación que no sabía que poseía. Estaba a punto de presionar el botón de llamada cuando Rosa me detuvo, agarrando suavemente mi muñeca. «¿Qué vas a hacer exactamente?». «Voy a cancelar los pagos pendientes», dije simplemente. Rosa abrió los ojos con sorpresa. «¿Hablas en serio?». «Carmen, eso pararía la boda». «Exactamente. Pero Martina es tu hija. A pesar de todo, es tu hija. Y precisamente por eso voy a enseñarle una lección que debí enseñarle hace mucho tiempo». Respondí, sintiendo una claridad mental que no había experimentado en meses. «Le voy a enseñar que las acciones tienen consecuencias, que no puedes humillar a las personas que te aman y esperar que todo siga igual, que el respeto no es opcional, ni siquiera con tu madre». Rosa me soltó la muñeca lentamente y en su rostro vi algo que me sorprendió. Admiración. «Tienes razón», dijo finalmente. «Alguien tiene que ponerle límites a esa niña. Y si no lo haces tú, nadie lo hará». Respiré profundamente, mirando hacia la mesa principal donde Martina y Beatriz seguían abrazadas, donde Diego sonreía complacido, donde los 180 invitados celebraban una farsa construida sobre mi dinero, mi esfuerzo
y mi dolor silencioso. Presioné el botón de llamada. El teléfono sonó 3 veces antes de que Roberto contestara. «Señora Carmen, ¿está todo bien? ¿Necesita algo para la celebración?» «Sí, Roberto. Necesito cancelar el pago pendiente». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Perdón? No estoy seguro de haber entendido correctamente. El pago de $14,000 que está programado para el final del evento. Lo estoy cancelando. No se realizará». La voz de Roberto Méndez sonaba confundida y ligeramente alarmada al otro lado de la línea. Podía escuchar la música de fondo del salón, incluso a través del teléfono. Un recordatorio de que estaba a punto de desatar el caos en medio de la celebración. «Señora Carmen, debe haber algún malentendido. El contrato especifica claramente que el pago final es obligatorio al concluir el evento. Sin ese pago, tendríamos que interrumpir los servicios inmediatamente. Lo entiendo perfectamente, Roberto. Y eso es exactamente lo que quiero que hagas». Hubo otro silencio más largo. Podía imaginar a Roberto en su oficina, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Está completamente segura de esto? Una vez que los servicios se interrumpan, no hay marcha atrás. Los meseros dejarán de servir, la música se detendrá. Tendremos que pedirles a los invitados que abandonen las instalaciones». «Estoy completamente segura», respondí con una firmeza que me sorprendió. «Todos los contratos están a mi nombre. Yo financié este evento y ahora estoy ejerciendo mi derecho de cancelar el pago pendiente». Roberto suspiró pesadamente. «De acuerdo, señora Carmen. Es su decisión. Le doy 15 minutos para que reconsidere. Después de eso, comenzaremos el protocolo de desalojo». Colgué y marqué inmediatamente el siguiente número. Patricia Campos, la dueña del catering, contestó al segundo timbre. «Carmen, todo está saliendo maravillosamente. Los invitados están encantados con los canapés. El plato fuerte estará listo en aproximadamente media hora. Patricia, lamento informarte que estoy cancelando el pago pendiente de $9,500. La alegría en su voz desapareció instantáneamente. «¿Qué? Carmen, ya servimos los entremeses. La carne está en el horno. Las guarniciones están preparadas. No puedes cancelar ahora». «Puedo y lo estoy haciendo. Revisa el contrato. Especifica que el pago final es condicional a mi satisfacción con el evento. Y no estoy satisfecha. Pero esto es profesionalmente devastador. ¿Tienes idea de lo que significa para mi negocio interrumpir un servicio a mitad de camino? Deberías haberlo pensado antes de aceptar ser parte de un evento donde la persona que paga es tratada como basura». Respondí, y mi voz se quebró ligeramente por primera vez. «Lo siento, Patricia. No es nada personal contra ti». Colgué antes de que pudiera responder y continué con la lista. Gabriela Torres, la florista, se mostró incrédula cuando le expliqué que retiraría el pago de $3,000. Andrés Salazar, el DJ, intentó razonar conmigo, explicando que ya había tocado durante la ceremonia y el cóctel. La empresa de iluminación simplemente aceptó sin discutir, probablemente acostumbrada a dramas familiares en eventos sociales. Todo el proceso tomó exactamente 13 minutos. 13 minutos para desmantelar la farsa que había costado $45,000 y 6 meses de mi vida. Cuando terminé la última llamada, guardé el teléfono en mi bolso y esperé. Rosa me observaba con una mezcla de asombro y preocupación. «¿Realmente lo hiciste?» «Realmente lo hice. ¿Y ahora qué?» «Ahora observamos». No tuvimos que esperar mucho. A los 5 minutos, vi a Roberto Méndez entrando apresuradamente al salón principal. Caminó directo hacia la mesa donde estaban sentados Martina y Diego, que reían animadamente con Beatriz y otros familiares de Diego. Roberto se inclinó discretamente y le susurró algo al oído a Diego. Incluso desde mi mesa al fondo, pude ver cómo el rostro de Diego cambiaba de la alegría a la confusión y luego al pánico absoluto. Se levantó bruscamente, casi tirando su silla.
Martina lo siguió, tocando su brazo con preocupación evidente. Roberto señaló hacia un lado del salón, probablemente indicándole su oficina, y los tres se dirigieron hacia allá con pasos apresurados. Los invitados comenzaron a notar que algo andaba mal. Las conversaciones se volvieron murmullos. La música seguía tocando, pero algunos ya miraban hacia la dirección donde habían desaparecido los novios con expresiones curiosas. 2 minutos después, los meseros comenzaron a retirarse silenciosamente de la pista de baile. Dejaron las bandejas de canapés sobre las mesas laterales y se agruparon cerca de las puertas de la cocina, hablando entre ellos en voz baja. El DJ bajó gradualmente el volumen de la música hasta que el salón quedó en un silencio incómodo. Fue entonces cuando Martina salió prácticamente corriendo de la oficina de Roberto. Su rostro, tan cuidadosamente maquillado, mostraba una mezcla de confusión, enojo y miedo. Diego venía detrás de ella, con papeles en las manos, moviéndolos frenéticamente como si pudieran resolver mágicamente el problema. Martina recorrió el salón con la mirada, claramente buscando a alguien. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos, vi el momento exacto en que comprendió. Su expresión pasó del desconcierto a la comprensión horrorizada. Caminó hacia mi mesa con pasos largos y decididos. Todos los invitados la observaban ahora. El silencio del salón hacía que cada pisada de sus tacones sonara como un tambor de guerra. Se detuvo frente a mí, con las manos temblando visiblemente. «¡Mamá!». Su voz salió estrangulada. «¿Qué hiciste?». Me levanté lentamente, manteniéndome serena a pesar del terremoto que sentía en mi interior. «¿Yo? No hice nada extraordinario, Martina. Simplemente ejercí mis derechos sobre los contratos que yo firmé y los servicios que yo pagué. Pero Diego me dijo que él había conseguido descuentos, que su amigo...». Diego mintió. La interrumpí con calma. O más bien, te dejó creer una mentira conveniente. Cada peso de esta boda salió de mi cuenta bancaria. Cada contrato lleva mi firma. Y hace 13 minutos cancelé todos los pagos pendientes. Diego se acercó a nosotras, sudando visiblemente a pesar del aire acondicionado. «Carmen, por favor, tiene que haber una manera de resolver esto. Podemos hablar, podemos llegar a un acuerdo». «¿Un acuerdo?», repetí, y una risa amarga escapó de mis labios. ¿Cómo el acuerdo de sentarme en la mesa 18 mientras Beatriz ocupaba mi lugar? ¿Cómo el acuerdo de ser tratada como una extraña en la boda que yo financié completamente? Los invitados más cercanos comenzaron a acercarse, claramente escuchando cada palabra. El círculo de espectadores crecía, y con él, la humillación de Martina se volvía cada vez más pública. «Estás arruinando el día más importante de mi vida», gritó Martina, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arrastrando el rímel cuidadosamente aplicado. Sus palabras fueron como una bofetada, pero esta vez no me dolieron. Esta vez me dieron la fuerza para decir lo que había necesitado decir durante meses. «Y tú destruiste 28 años de la mía, hija». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar. «28 años», continué, y mi voz, aunque temblorosa, resonaba clara en el salón silencioso. 28 años criándote sola después de que tu padre murió. 28 años trabajando turnos dobles para que nunca te faltara nada. 28 años sacrificando mis propios sueños para que tú pudieras alcanzar los tuyos. Rosa se había acercado y estaba parada a mi lado. Su presencia silenciosa era un apoyo que agradecí profundamente. «¿Quieres saber cuánto costó realmente esta boda, Martina?», pregunté sacando mi teléfono y abriendo la aplicación bancaria. $45.000. Vendí las joyas de tu bisabuela para pagarla. Las mismas joyas que ella me hizo prometer que te daría algún día. Técnicamente cumplí mi promesa, aunque no de la manera que ella imaginó». Martina palideció visiblemente. No sabía. Diego me dijo que su amigo... «¿Y los $8.000 que pediste para el vestido de novia?», interrumpí. «Vi las fotos de tu viaje a Cancún con Beatriz.
Un resort de 5 estrellas, tratamientos de spa, cenas elegantes. Todo pagado con el dinero que supuestamente era para tu vestido. Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Algunas personas sacaban sus teléfonos, probablemente para verificar las redes sociales de Martina y confirmar mis palabras. Fue entonces cuando Rosa dio un paso adelante, su voz firme y clara. Y por si no lo sabías, Martina, tu madre vendió la casa que heredó de tu abuela para pagar tu universidad. Esa casa valía más de $200,000. Tu madre podría estar viviendo cómodamente con ese dinero ahora, pero lo invirtió todo en tu educación. Martina me miró con ojos desorbitados. ¿Es verdad? Cada palabra, confirmé. Diego intentó intervenir nuevamente, ahora con tono más desesperado. Carmen, entiendo que estés molesta, pero piensa en toda la gente que está aquí. Piensa en Martina. Por favor, reconsidera. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en meses sentí que recuperaba algo que había perdido sin darme cuenta. Mi propia voz, mi dignidad, mi poder de decisión sobre mi propia vida. ¿Reconsiderar? Repetí, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sido en mucho tiempo. Diego, tú sabías exactamente quién estaba pagando esta boda. Tú fuiste el intermediario. Cada vez que yo transfería dinero, tú estabas al tanto, y en lugar de asegurarte de que yo recibiera el respeto que merecía, permitiste que tu madre me desplazara. Más aún, facilitaste que eso sucediera. Diego abrió la boca para protestar, pero Roberto Méndez apareció nuevamente, esta vez acompañado de Patricia Campos, la encargada del catering. Ambos lucían incómodos, pero determinados. «Señores», anunció Roberto con voz profesional pero tensa. Lamentamos informarles que debido a circunstancias imprevistas, necesitamos que los servicios concluyan inmediatamente. Les pedimos que por favor se dirijan a la salida de manera ordenada. El caos estalló instantáneamente. Los invitados comenzaron a hablar todos al mismo tiempo, algunos preguntando qué estaba pasando, otros claramente molestos por la interrupción. Los meseros empezaron a recoger copas y platos, moviéndose eficientemente a pesar de la confusión general. Fue en ese momento cuando Beatriz finalmente hizo su aparición. Había estado observando todo desde su lugar privilegiado en la mesa principal, pero ahora se acercaba con pasos decididos y expresión indignada. Llevaba aún su copa de champán en la mano, como si fuera un cetro que le otorgara autoridad. «¿Qué significa todo esto?», exigió saber, su voz cortante. «¿Quién es responsable de este desastre?». Martina señaló hacia mí con mano temblorosa. «Ella. Mi madre canceló todos los pagos». Beatriz me miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. «¿Tu madre? Pero si Diego fue quien organizó y pagó todo esto». Y ahí estaba. La mentira había sido tan completa, tan elaborada, que incluso Beatriz, la protagonista principal de mi desplazamiento, creía genuinamente que su hijo había financiado la celebración. Me pregunté cuántas veces Diego le había mentido, cuántas veces había inflado su propia imagen usando mi dinero como respaldo. Saqué los contratos que había guardado en mi bolso, documentos que había tenido la previsión de imprimir y traer conmigo. Los desplegué frente a Beatriz con manos sorprendentemente firmes. Estos son los contratos del Salón Real Gardens, firmados por Carmen Solís. Este es el contrato del catering, también a mi nombre. Aquí está el de la floristería, el DJ, la iluminación, todos firmados por mí, todos pagados con transferencias desde mi cuenta bancaria, de las cuales tengo cada comprobante. Beatriz tomó los papeles, sus ojos recorriendo rápidamente los documentos. Su expresión cambió gradualmente de indignación a confusión, y finalmente a algo que podría haber sido vergüenza, si no fuera porque su orgullo era demasiado grande para permitirlo. Pero Diego me dijo que él había conseguido financiamiento especial a través de su trabajo. Diego les mintió a todos. Declaré simplemente. A ti, a Martina, probablemente a la mitad de las personas en este salón.
Construyó una imagen de proveedor exitoso, usando mi dinero, mi sacrificio, mi amor maternal como cimiento invisible. Diego había palidecido hasta un tono casi verdoso. Los invitados más cercanos lo miraban ahora con una mezcla de desaprobación y lástima. Algunos ya comenzaban a murmurar entre ellos, y podía imaginar cómo esta historia se extendería por toda la ciudad en cuestión de días. Martina se dejó caer en una silla cercana, su vestido de novia extendiéndose alrededor de ella como una nube blanca, manchada por las lágrimas que no dejaban de caer. El rímel corría por sus mejillas en líneas negras, arruinando el maquillaje perfecto que había llevado durante la ceremonia. «¿Por qué?», susurró, mirándome con ojos enrojecidos. «¿Por qué no me dijiste que eras tú quien pagaba todo?». La pregunta era tan absurda, tan carente de conciencia propia, que casi me hizo reír. Casi. «Porque quería que tu día fuera perfecto», respondí con honestidad brutal. «Porque pensé que si sabías que yo estaba pagando, te sentirías presionada o incómoda. Porque durante 28 años, mi trabajo como madre ha sido hacer tu vida más fácil, incluso si eso significaba hacerme invisible. Pero resulta que me hice tan invisible que olvidaste que existía». Rosa volvió a intervenir, su voz cargada de una indignación que había estado acumulando durante horas. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Martina? Que tu madre no solo pagó esta boda. Ella también es la fiadora del apartamento donde tú y Diego viven. Si dejan de pagar la renta, será Carmen quien enfrente las consecuencias legales». «¿Te lo mencionó Diego alguna vez?». Los ojos de Martina se abrieron aún más, si es que eso era posible. Se volvió hacia su flamante esposo con expresión de completa traición. «¿Es verdad?». Diego no pudo sostenerle la mirada. Su silencio fue toda la confirmación que ella necesitaba. «Y por si fuera poco», continué, «porque si íbamos a hacer esto, lo haríamos completamente, sin dejar cabos sueltos. Había apartado $30,000 adicionales que pensaba darte como regalo de bodas. Era para que pudieran dar el enganche de una casa propia. Estaba planeando dárselo después de la ceremonia como sorpresa. Usé el tiempo pasado deliberadamente». Martina captó la implicación de inmediato. «¿Estaba?». Su voz era apenas un susurro. «Ese dinero ahora irá a otras causas, a personas que realmente lo aprecien y me traten con el mínimo respeto básico que cualquier ser humano merece». Beatriz, recuperándose de su shock inicial, intentó un último ataque. «Todo esto es muy dramático, Carmen, pero estás destruyendo el día de tu propia hija por un berrinche, por no conseguir el asiento que querías. ¿No te parece una reacción exagerada?». La miré con una serenidad que me sorprendió incluso a mí misma. «No es por el asiento, Beatriz. Es por todo lo que ese asiento representa. Es por escuchar a mi hija llamarme para decirme que estaba muy ocupada para visitarme, porque estaba contigo. Es por ver fotos de un viaje lujoso pagado con dinero, que supuestamente era para su vestido de novia. Es por meses de ser reemplazada sistemáticamente, mientras yo seguía pagando las cuentas en silencio». Me volví hacia Martina, que seguía sentada en su silla, hecha un desastre de tul blanco y lágrimas negras. «Pero sobre todo, hija, es por ese brindis que acabamos de escuchar. Ese brindis donde Beatriz se proclamó como la verdadera madre que tú siempre mereciste. Y tú la abrazaste, la aplaudiste, le diste la razón públicamente. Yo no pensé que te importara tanto», murmuró Martina. Y esas palabras fueron quizás las más dolorosas de todas. «¿Que no me importara? Martina, vendí las joyas de 4 generaciones de mujeres de nuestra familia para pagar esta celebración. Joyas que tu bisabuela usó en su boda, que tu abuela atesoró durante su matrimonio, que yo guardé como herencia para ti. Las vendí porque pensé que tu felicidad valía más que cualquier objeto material». Patricia Campos se acercó discretamente tocando mi hombro con suavidad. «Carmen, necesito que firmes estos papeles confirmando la cancelación. Y lamento decirte que, según el contrato, no habrá reembolso de los adelantos que ya pagaste. Lo sé.
respondí firmando donde ella señalaba. No espero recuperar ese dinero. Considéralo el costo de una lección invaluable. Los meseros habían comenzado a desmontar las decoraciones. Las flores que yo había plantado y cuidado durante meses eran recolectadas sistemáticamente. Los manteles color marfil que había elegido con tanto cuidado estaban siendo retirados de las mesas. Era como ver cómo desmantelaban un sueño en tiempo real, excepto que ya no me dolía. Ya no sentía esa opresión en el pecho que había cargado durante meses. Los invitados comenzaron a retirarse, algunos lanzándome miradas de simpatía, otros de curiosidad morbosa y unos cuantos de abierta desaprobación. No me importó ninguna de ellas. Mi única preocupación era mantener mi dignidad mientras salía de ese lugar. Beatriz fue de las primeras en irse, llevándose consigo a don Roberto y otros familiares de Diego. Noté que no se despidió de Martina, no ofreció ayuda, no propuso soluciones. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera hecho ese brindis emotivo sobre ser la madre que Martina merecía. Resultó que esa maternidad honoraria era condicional a que hubiera una fiesta que disfrutar. Diego intentó acercarse a mí una última vez. «Carmen, por favor. Sé que cometí errores, pero Martina te necesita. Es tu hija. Y precisamente porque es mi hija», respondí con calma. «Necesito enseñarle que el amor no justifica el abuso. Que ser familia no significa tener permiso para humillar sin consecuencias». Salí del Salón Real Gardens a las 7:45 de la noche, exactamente 2 horas después de haber llegado llena de esperanza y emoción. Rosa me acompañó hasta mi automóvil, su mano firme sosteniéndome el brazo como si temiera que fuera a desmoronarme en cualquier momento. Pero la verdad era que me sentía extrañamente ligera, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba cómo era caminar sin él. «¿Estás bien?», me preguntó Rosa cuando llegamos al estacionamiento. «Sinceramente, no lo sé», respondí con honestidad. «Pero por primera vez en meses puedo respirar». Nos abrazamos en silencio bajo las luces del estacionamiento. Cuando finalmente nos separamos, Rosa tenía lágrimas en los ojos. «Hiciste lo correcto, Carmen. Tardaste en hacerlo, pero lo hiciste, y estoy orgullosa de ti». Manejé a casa en un silencio absoluto. No encendí la radio, no hice llamadas. Simplemente conduje por las calles iluminadas de la ciudad, procesando todo lo que había sucedido en esas pocas horas que habían cambiado todo. Cuando llegué a mi pequeño apartamento, el lugar que había sido mi refugio desde que vendí la casa de mi madre, me serví un vaso de agua y me senté en la sala con las luces apagadas. Mi teléfono comenzó a sonar casi de inmediato. El nombre de Martina iluminaba la pantalla una y otra vez. Dejé que sonara hasta que fue a buzón de voz. Volvió a sonar. Y otra vez, y otra. Finalmente lo puse en silencio y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi sala, mirando por la ventana hacia la ciudad, reviviendo no solo los eventos del día, sino todos los momentos que me habían llevado hasta ahí. Pensé en la Carmen de hace 6 meses, la que había recibido a Martina con tanta alegría cuando anunció su compromiso. Pensé en la Carmen que había trabajado turnos dobles durante 15 años, que se había sacrificado sin pensarlo 2 veces, que había puesto las necesidades de su hija por encima de las propias, hasta el punto de volverse invisible. Me pregunté cuándo exactamente había cruzado la línea entre ser una madre amorosa y ser una madre que permitía ser pisoteada. Cuándo el amor incondicional se había transformado en una licencia para el maltrato sin consecuencias. Al día siguiente, domingo, mi teléfono mostraba 53 llamadas perdidas de Martina y 27 mensajes de texto. Los mensajes seguían un patrón. Primero súplicas desesperadas, luego enojo, finalmente más súplicas. No respondí ninguno. El lunes por la mañana recibí una visita inesperada. Mi hermano Javier, el mismo que había entregado a Martina en el altar, tocó a mi puerta con expresión seria. «Necesitamos hablar».
dijo sin preámbulos cuando le abrí. Preparé café y nos sentamos en la pequeña mesa de mi cocina. Javier tomó un sorbo largo antes de hablar. Martina me llamó llorando toda la noche del sábado. Me contó su versión de lo que pasó. ¿Su versión?, repetí con cansancio. Sí. Y después hablé con Rosa, quien me contó la versión completa. La versión real. Javier negó con la cabeza, su mandíbula tensa. Carmen, no tenía idea de todo lo que habías hecho. Ni siquiera sabía que tú estabas pagando la boda. Cuando Diego me pidió que entregara a Martina, me dijo que él había manejado todos los gastos. Todos mintieron. O permitieron que las mentiras crecieran porque les convenía. Javier tomó mi mano sobre la mesa. Hiciste lo correcto. Sé que probablemente no se siente así, pero lo hiciste. Esa niña necesitaba aprender que hay consecuencias. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 2 días finalmente comenzaron a caer. Javier se levantó y me abrazó mientras yo lloraba en su hombro, liberando todo el dolor, la traición, la desilusión que había estado guardando. Durante las siguientes semanas, la historia se esparció por nuestro círculo social como pólvora. Algunas personas me llamaron para expresar su apoyo. Otras claramente pensaban que había exagerado. Hubo quienes dejaron de hablarme, probablemente juzgándome como la madre cruel que arruinó la boda de su propia hija. Aprendí a no dejar que esas opiniones me afectaran. Martina siguió intentando comunicarse. Sus mensajes evolucionaron con el tiempo. Ya no eran solo súplicas o enojos. Comenzaron a aparecer disculpas que sonaban más genuinas, reflexiones sobre su comportamiento, admisiones de culpa. Pero yo necesitaba tiempo. Necesitaba espacio para sanar heridas que habían sido abiertas durante meses de maltrato silencioso. Un mes después de la boda cancelada, recibí una llamada de Patricia Campos, la dueña del catering. Carmen, sé que probablemente no quieres saber nada sobre ese día, pero pensé que debías enterarte. Martina y Diego tuvieron que organizar una ceremonia pequeña la semana pasada. Solo familia inmediata. Lo pagaron ellos mismos. Obviamente fue algo muy modesto. Y quería que supieras que Beatriz no asistió. La información no me sorprendió. Beatriz había sido la primera en desaparecer cuando el barco comenzó a hundirse. Su amor maternal condicional había durado exactamente lo que duró la fiesta gratuita. ¿Cómo se veía Martina?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por hacer la pregunta. Cansada. Triste. Diego también. Creo que ambos están pasando por un momento muy difícil. Escuché que están teniendo problemas para pagar el alquiler del apartamento ahora que las cosas cambiaron. Después de colgar, me senté a pensar en esa información. Parte de mí, la parte maternal que nunca moriría completamente, sintió una punzada de preocupación. Pero la otra parte, la parte que había aprendido sobre límites y dignidad propia, sabía que esto era exactamente lo que necesitaba suceder. Martina estaba aprendiendo sobre responsabilidad, sobre las consecuencias de sus acciones, sobre el valor real de las cosas que antes daba por sentadas. 2 meses después del incidente, finalmente acepté encontrarme con Martina. Elegí un café neutral, un lugar público donde ambas pudiéramos mantener la compostura. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en una mesa del rincón. Se veía diferente, más delgada, con ojeras pronunciadas, el cabello recogido en una cola simple sin el estilo elaborado que solía llevar. Se levantó cuando me vio, pero no intentó abrazarme. Simplemente esperó a que yo me sentara primero. «Gracias por venir», dijo con voz suave, casi tímida. Asentí sin decir nada, esperando que ella tomara la iniciativa. «He estado en terapia», comenzó Martina, retorciendo una servilleta entre sus manos. «Mi terapeuta me ayudó a entender muchas cosas que no quería ver. Sobre cómo te traté. Sobre cómo permití que Beatriz te desplazara. Sobre cómo tomé todo lo que hiciste por mí como si fuera mi derecho, y no tu sacrificio». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. «No espero que me perdones.
No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo. Entiendo todo lo que perdí cuando te perdí a ti. Le conté entonces sobre los $30,000 que había apartado para su regalo de bodas. Le expliqué que ese dinero ahora estaba siendo donado a una fundación que ayudaba a madres solteras a pagar la educación de sus hijos. Martina asintió lentamente, aceptando esa información como parte de las consecuencias de sus acciones. Diego y yo nos estamos separando, reveló después de un largo silencio. Resulta que había muchas más mentiras además de las que descubrimos ese día. Y yo necesito aprender a estar sola, a entender quién soy sin depender de alguien más, sin usarte a ti como red de seguridad. Hablamos durante 2 horas. Fue una conversación difícil, dolorosa, pero necesaria. Cuando nos despedimos, le permití un abrazo breve. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, y por un momento fue nuevamente mi niña pequeña que necesitaba consuelo. Pero luego me separé, porque ambas necesitábamos aprender que el amor maternal no significa rescatar a nuestros hijos de las consecuencias de sus propias decisiones. Han pasado 6 meses desde la boda que nunca fue. Martina y yo nos vemos ocasionalmente para café o almuerzo. Nuestra relación se está reconstruyendo lentamente, pero es diferente ahora. Hay límites claros, hay respeto mutuo, hay una comprensión de que el amor familiar no justifica el maltrato. Ella tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño cuando no pudo pagar el alquiler del lugar donde yo era fiadora. Trabajó horas extra para liquidar las deudas que quedaron de la boda cancelada. Aprendió el valor real del dinero, del esfuerzo, del sacrificio. Yo, por mi parte, me inscribí en esas clases de pintura que había pospuesto durante décadas. Descubrí que tengo talento para los paisajes. También me uní a un grupo de voluntariado que ayuda a mujeres mayores a manejar sus finanzas y evitar que sus familias se aprovechen de ellas. Mi historia, es más común de lo que pensaba. Los $30,000 que iban a ser el regalo de bodas de Martina ayudaron a 6 madres solteras a pagar la universidad de sus hijos el año pasado. Cada vez que recibo una foto de graduación o una carta de agradecimiento de esas familias, siento que el dinero encontró exactamente el propósito correcto. A veces, en las noches tranquilas, pienso en ese momento en el Salón Real Gardens, cuando sostuve el teléfono en mi mano y tomé la decisión de cancelar todo. Pienso en la Carmen que era antes de ese día, la que se hacía invisible para no molestar, la que absorbía el maltrato porque creía que eso era amor maternal. Y luego pienso en la Carmen que soy ahora, la que entiende que el verdadero amor, incluso el amor de madre, requiere límites, que la dignidad propia no es egoísmo, que enseñarle a tu hija sobre consecuencias es a veces el regalo más valioso que puedes darle, aunque en el momento parezca el más cruel. Martina me dijo recientemente que guarda una foto de ese día, no de la ceremonia, sino una que alguien tomó del caos posterior. En ella, yo estoy saliendo del salón con la cabeza en alto, Rosa a mi lado. Martina dice que la mira cuando necesita recordar que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional, y que incluso el amor más incondicional tiene límites que no deben cruzarse. No sé si algún día nuestra relación volverá a ser lo que era. Honestamente, no estoy segura de querer que vuelva a ser así. Lo que era antes incluía mucho sacrificio unilateral, mucho silencio de mi parte, mucha invisibilidad autoimpuesta. Lo que tenemos ahora es diferente, más pequeño quizás, pero más honesto. Y en esa honestidad, en ese respeto mutuo construido sobre escombros y lecciones dolorosas, estoy aprendiendo que a veces destruir algo es la única manera de reconstruirlo correctamente, porque al final no arruiné la boda de mi hija ese 5 de abril. Salvé lo único que realmente importaba, mi dignidad, mi valor propio y, paradójicamente, la oportunidad de que ambas creciéramos y nos convirtiéramos en versiones mejores de nosotras mismas. Y eso
Descubrí vale más que cualquier celebración perfecta construida sobre mentiras, sacrificios invisibles y amor sin límites ni respeto.